Recordemos que la inspección comienza cuando el paciente ingresa a nuestro consultorio observando la marcha y su postura. Luego del interrogatorio pasamos a la inspección del paciente. Le pedimos que se coloque ropa cómoda para examinar la zona a evaluar. Cuidando el pudor del paciente, empezamos evaluando sus perfiles, anterior, posterior y ambos lados. Empezamos evaluando su estado nutricional, el estado de la piel, posibles cambios de coloración de la misma, buscamos la presencia de esquimosis, cicatrices, lipomas, lunares, manchas. Evaluamos también la alineación de toda la columna vertebral desde la zona cervical a la zona lumbar. Miramos la posición de la cabeza, nos fijamos que no esté hacia un lado o hacia otro para descartar posibles contracturas, acortamientos musculares o patologías como la tortícolis. En este caso no observé manchas en la piel, coloraciones o cicatrices. La alineación de la cabeza era correcta. Observamos que la columna está alineada y descartamos posibles patologías como la escoliosis. Luego pasamos a fijarnos en la altura de los hombros, que en este caso es correcta, triángulo del talle está alineado, la altura de las crestas ilíacas también está alineada y en esto buscamos posibles deformidades o asimetrías. En una vista lateral observamos si en la columna se mantienen las curvas fisiológicas normales o estamos en presencia de alguna rectificación, hiperlordosis o hipercifosis. En este caso se mantienen las curvas fisiológicas normales. Para constatar podemos trazar una línea imaginaria que pase por el lóbulo de la oreja, el hombro, la cadera, el centro de la rodilla y terminar por delante del tobillo. También analizamos la altitud de la cabeza, si está en antepulsión o retropulsión. En este caso podemos ver que la cabeza está alineada. En una vista anterior debemos observar las dimensiones torácicas, el estado de la piel, cicatrices, la altura de los hombros, la altura de los pliegues subaxilares, el triángulo del talle, la altura de las crestas ilíacas, la disposición de las clavículas. Luego seguimos con la palpación. Podemos realizarla con el paciente de pie o sentado. Comenzamos con la zona cervical, el quinesólogo se ubica por detrás y comenzamos palpando la temperatura de la piel, la humedad y luego palpamos las masas musculares como el trapecio y los paravertebrales en busca de contracturas, puntos dolorosos y la presencia de masas anormales. Continuamos con la palpación de las vértebras cervicales, donde podemos comenzar tomando como referencia la cervical número 7. Es la vértebra más prominente y para esto le pedimos al paciente que movilice la cabeza, que realice una flexo-extensión y con mi dedo índice percibo el movimiento. Luego, una vez detectada, avanzamos con los pulgares vértebra por vértebra, haciendo una pequeña presión, esperando una respuesta dolorosa por parte del paciente. Continuamos con la palpación de la columna dorsal y lumbar. Con el paciente de cúbito prono, tomamos como referencia la vértebra lumbar número 4, trazando una línea imaginaria en la parte superior de ambas crestas ilíacas. En el centro de esta línea imaginaria se ubicaría la vértebra lumbar número 4, y de ahí avanzamos vértebra por vértebra con una ligera presión, buscando puntos dolorosos y observando la respuesta del paciente. Realizamos también la palpación muscular de los paravertebrales de un lado, del otro, como también del cuadrado lumbar, en busca de contracturas o alguna contracción refleja por dolor. Habilidad de la columna vertebral. Voy a evaluar de manera pasiva y activa para analizar, además de los rangos de movimiento, limitaciones o dolor ante el movimiento que es común en contracturas o patologías. Estando el paciente de pie, le pedimos que realice un movimiento de flexo-extensión, un movimiento de inclinación hacia un lado hacia el otro y movimientos de rotación. Luego realizamos de forma pasiva los mismos movimientos, observando si hay resistencia o alguna limitación por dolor. En este caso, vemos que no tuvo ninguna resistencia ni limitación de movimiento. Continuamos con la evaluación de la movilidad con el paciente de pie y le pedimos que se incline hacia adelante para evaluar la movilidad dorso-lumbar. Evaluamos la flexo-extensión, las inclinaciones y por último las rotaciones. Luego
pasamos a la parte pasiva donde el kinesiólogo realiza los movimientos en busca de resistencia, dolor o limitaciones. En este caso podemos ver que no tuvo ninguna resistencia, no tuvo dolor a los movimientos realizados. Después pasamos a las maniobras especiales, prueba de distensión. Paciente sentado, el kinesiólogo se ubica por detrás, una mano en la zona del mentón y la otra en el occipital, y ejerce una presión hacia arriba, de manera continua, gradual y uniforme. Es positiva cuando hay alivio de la sintomatología. En este caso fue negativa. Prueba de compresión. El paciente sentado, el kinesiólogo por detrás, apoya ambas manos en la cabeza del paciente y ejerce una presión hacia abajo, de manera continua, gradual y uniforme. Positiva cuando se produce dolor, en este caso fue negativa. Prueba de Valsalva. Paciente sentado, solicito que inspire profundamente y que haga fuerza como para toser o defecar. En este caso, le pedí que también se comprima la nariz. La prueba es positiva cuando el paciente refiere dolor localizado. En este caso, fue negativa. De Adson, paciente de pie, kinesiólogo por detrás, le coloca una mano en el hombro del paciente y la otra mano en la zona del pulso radial. Realiza una abducción, extensión y rotación externa del brazo y le solicita al paciente que inspire profundamente y gire la cabeza hacia el brazo a examinar. Positivo cuando el pulso radial disminuye o desaparece. En este caso fue negativo. Prueba de la plomada. Paciente de pie, kinesiólogo por detrás, ubica la plomada desde la prominencia occipital externa hacia el pliegue interglúteo. Esta prueba es positiva para la desviación escoliótica cuando la plomada cae asimétricamente. En este caso, la plomada cae simétricamente. Por lo tanto, es negativa. De Adams, el paciente de pie le pido que se incline hacia adelante con actitud de tocarse los pies y observar de distintos ángulos. Es positiva si se vivencia la jiba costal correspondiente a las dotaciones de las vértebras. Por último, evaluamos la marcha del paciente observando la marcha en busca de asimetrías en las zancadas o movimientos compensatorios.